Semana. Gracias, licenciada Berenice, por acompañarnos como cada martes. Ya comenzó la grabación de la clase, así que vamos a arrancar. Disculpen que entré unos minutos tarde. Estaba terminando de hacer algo ¿Qué acá en casa tal y te fue? se me pasó la hora. Vamos a poner en silencio nuestros micrófonos, así no hacemos ningún comentario eh, que no sea intencional. Y pueden activarlo si tienen una pregunta. Y el tema de hoy está muy bueno. Yo creo que vamos a disfrutar, que para algunos va a ser nuevo, para otros capaz va a ser como un repaso, pero es un tema que todos los cristianos deberíamos de analizar. Es sobre el nombre de Dios. Y quiero pedir ahora oración, en esta oración que vamos a hacer, que Dios justamente nos hable y nos diga a través de esta clase cuál es la experiencia que Él quiere que tengamos con su nombre. Porque hay todo tipo de opiniones hoy, ¿verdad? Algunos dicen que hay que pronunciar el nombre de Dios, otros dicen que no hay que pronunciar el nombre de Dios, otros dicen que hay muchos nombres de Dios. Entonces, vamos a hacer un análisis, qué es lo que dice la Biblia, y después al finalizar vamos a preguntarnos nosotros mismos cómo esto es relevante para nuestra formación espiritual. Voy a orar y arrancamos. Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos has regalado. Gracias te doy por la oportunidad de compartir con esta clase eh, en la cual, Señor, estamos tocando la formación espiritual, un área muy importante, un área, Señor, donde tú llamas a todos los que te siguen, a todos tus hijos, a que crezcamos a la estatura de Cristo. Y queremos que nos hables, Señor, queremos que nos hables a través de estos estudios, a través del Antiguo Testamento que estamos analizando, para que podamos conocerte más, Señor, y para que podamos crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a arrancar el martes anterior a este, en la clase de formación espiritual, estábamos viendo imagen y semejanza de Dios. ¿Se acuerdan? Que fuimos creados como imagen, semejanza de Dios. Estuvimos viendo qué significa eso para nosotros, ¿sí? Habíamos visto de que Dios a todos nos crea como imagen y semejanza de Dios, pero eh, por el pecado esa imagen fue distorsionada, ¿sí? Esa, esa intención que Dios tenía de crearnos perfectos para una relación con Él fue distorsionada por el pecado. Entonces hoy los seres humanos seguimos siendo imagen y semejanza de Dios, sí, en dignidad, en trabajo, en comunicación, pero perdimos lo más importante que era la relación con Él. Y eso es algo que Cristo trajo nuevamente a nuestras vidas. Gracias a Cristo es que nosotros podemos nuevamente procurar ser imagen de Dios. Y habíamos dicho que toda la Trinidad obra para que nosotros recuperemos esa imagen. Ser imagen de Dios se trata que el Espíritu Santo produzca la semejanza de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Y esa semejanza se ve por el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, fidelidad, dominio propio, ¿sí? Entonces, ahora que está claro nuevamente que nosotros somos la imagen de Dios y que ahora tenemos que volver a ese estado de relacionarnos con Él a través de Cristo, yo creo que nos viene bien el tema de hoy, porque para tener una relación con una persona, normalmente nosotros
tratamos de conocerle a esa persona, ¿sí? Tratamos de saber quién es, sus características, qué es lo que hace, dónde vive, en qué áreas podemos relacionarnos, tener conversaciones en común, ¿sí? Es lo mismo para una relación con Dios, ¿sí? Salvando las diferencias de que Él es nuestro creador, nosotros somos sus súbditos, parte de su pueblo, Él es nuestro rey. Él quiere tener una relación con nosotros y esto implica conocerle, conocer sus características, cómo Él es. Eh, es un Dios eh, celoso, amoroso, fiel, ¿sí? Conocer cómo Él obra, interviene en la humanidad, no interviene, eh, conocer qué es lo que quiere de nosotros, cuáles son las áreas que nos conectan con Él, ¿verdad? Y acá mencionamos a Cristo, al Espíritu Santo, que son los mediadores, los puentes para acceder a Dios. ¿Y qué pasa del nombre? ¿Sí? A veces es muy difícil saber todo de una persona si no comenzamos por su nombre, ¿verdad? A mí me pasa que a veces le veo a la persona a su cara, le conozco lo que hace, pero me olvidé su nombre, ¿verdad? Normalmente eso puede pasar, pero no me pasa con mis relaciones más cercanas. Eh, incluso, eh, por más de que no seamos amigos con algunas personas, yo puedo reconocerle por su nombre, ¿sí? Y más aún si somos amigos, si tenemos una relación, un vínculo familiar, fraternal, eh, una relación, más todavía debo conocer su nombre. Pero ¿qué pasa con el nombre de Dios? Yo quiero abrir un poco ahora el micrófono. Quiero abrir el micrófono para que todos podamos decir, no todos, ¿verdad? Pero los que quieran, podamos decir algo que nosotros escuchamos del nombre de Dios, algo que nos llamó la atención, ¿sí? Bien cortito para que la mayoría pueda opinar. ¿Qué escucharon del nombre de Dios? Eh, ¿Alguna enseñanza? ¿Algún artículo que leyeron? ¿Qué es lo que sabemos del nombre de Dios? A ver, Yo particularmente, profe, no sé si se me escucha. se escucha así. Sí. Es la primera vez que escuché esa música en donde va detallando los nombres de Dios, ¿verdad? Yahweh, Elohim, Adonai. Y cuando yo escuché la primera vez esa música, quería entender más, ¿verdad? No entendía de dónde salían los nombres, qué Ujú. significaban. Y después fui buscando, escuchando también conversaciones, ¿verdad? Y me impresionó mucho que en esos nombres se ve la característica de Dios, ¿verdad? Cómo es Él, su carácter, pude ver en esos Sí. nombres. Ok, muy bien. La música, sí, conozco esa música eh, que, que dice los nombres de Dios ahí, Elohim, Rafa, eh, Yahvé, sí, interesante. Se puede conocer las características. ¿Alguien más? ¿Qué sabemos o qué escuchamos que se dice del nombre de Dios en nuestros contextos? Estaba yo leyendo, profe, creo que en Éxodo 13, los textos que está dando para leer. Algo que me llamó la atención es que el nombre que se le dio a Moisés, cuando tú te vayas dirás yo soy, y más abajo dice, este nombre será por los siglos de los siglos. O sea, ahí lo que me perdí, tipo, me da a entender que ese nombre no se cambiaría. Es como que decirte, bueno, vos te vas a llamar José hoy y por los siglos, o sea, no cambia. No sé si a qué se Ujú. refería. Muy, muy bien notado. Es un nombre perpetuo, no Sí, cambia, ¿sí? exactamente. Lo cual nos levanta la pregunta, ¿y por qué hay tantas formas hoy de referirnos a Dios? ¿Verdad? ¿Otra persona? Profe, una de las cosas que escuché también cuando dice que yo soy,
Él dice eso porque él no tiene comparación. Viste que muchas veces cuando nosotros queremos decir el nombre de una persona, decimos que es como tal, pero Dios no tiene comparación. Y otra cosa también que había estudiado es que hay más de 2000 nombres en la Biblia de Dios. Nosotros habíamos hecho un trabajo de 100 nombres de Dios. Habíamos hecho un seminario y yo tuve que buscar 100 nombres de Dios con su significado. Entonces, hay muchos nombres de Dios que hay en la Biblia. Ujú, muy bien. La Biblia tiene muchas maneras de referirse a Dios. Perfecto. ¿Alguien más? Profe, Sí, Marco. em, yo había escuchado algunas cosas acerca del nombre de Dios. ¿Verdad? Una de las cosas que había escuchado era, por ejemplo, que cuando él le dice su nombre ahí en Éxodo, a Moisés, él dice, "Ahora, yo soy el que soy", usa una conjugación específica que después cuando le dice a Moisés que se vaya y le diga al pueblo, ¿verdad? Su nombre, es como que la conjugación que se vuelve ahí Yahvé o Yahweh es, es como diciendo, él es quien es, según decía, no Claro, sé si es porque cierto Moisés esto. no va a decir yo soy, me envía, Claro, ¿verdad? Porque él estaría diciendo por sí mismo. En todo así, caso, cuando se va a hablar, él diría, él es, me envía. claro, sí. Ujú, muy bien. También había escuchado que es famoso, ¿verdad? Que entre Jehová y Yahvé, que los nombres que usa él, las letras que están ocupando ahí son de Adonai, creo que, bueno, no recuerdo, o Elohim, no me lo acuerdo bien, pero que era para evitar decir, pronunciar el nombre del Señor, o sea, decir el nombre correcto. Muy Y una bien. última cosa, Sí. ya, bueno, bueno, voy a decir una última cosa que me acuerdo, ¿verdad? Que haya visto en un video que nunca me fijé si es cierto o no es cierto, que decía que supuestamente el sonido que uno hace al respirar es el nombre de Yahvé. Así ya Ah, no, sí. no sé. Muy bien. Vi un TikTok que De- tenía esa explicación de que cuando respiramos decimos el nombre de Yahvé. Bueno, Así es. quiero resaltar eso segundo que dijiste. Adonai, ¿qué es Adonai? ¿Escucharon Adonai? Cantamos también eso en nuestras músicas en la iglesia. ¿Qué es Adonai? A ver, ¿alguien sabe? Señor, Ajá, Señor. Adonai es literalmente es mi Señor, dice, ¿sí? Mi Señor. Em, pero en hebreo, y ya había explicado esto creo cuando hablamos de la imagen y semejanza, se usa un plural especial cuando se refiere a Dios. Entonces, por ejemplo, Elohim significa dioses, aunque se traduce literalmente Dios. Adonai significa mis señores. No, se refiere de una forma plural a Dios. Pero sí, básicamente Adonai es mi señor, ¿sí? Y hoy en día los judíos cuando leen la Biblia y llegan al nombre de Jehová, ellos no dicen Yahvé, ellos no dicen Jehová, ellos no dicen, eh, no sé, cualquier otro nombre que quieran, ellos dicen Adonai, ¿sí? Están leyendo así, llega el nombre de Dios, Adonai, mi Señor. ¿Sí? Entonces esa es la pronunciación que le dan. ¿Alguien más quiere compartir? profe, alguna vez escuché que los judíos cuando leían antes y después se bañaban, algo así también. Muy bien, Omar. Sí, los Eran los que escribas, cuando copiaban la Biblia, eh, hubo una época donde tanto respeto le tenían al nombre, eran tan consagrados que antes de escribir el nombre se tenían que purificar. Ahí, ahí está. Gracias. No sé el micrófono de quién se activó sin querer. Em, Antes de escribir el nombre tenían que bañarse completamente, purificarse. Después venían a escribir el nombre, ¿sí? Eh, Después pasaron los años, los siguientes escribas ya eran un poco más vivos y dejaban un espacio en blanco nomás cuando estaba el nombre. Se iban y se bañaban una vez y después venían a rellenar todas las partes donde estaba el nombre, ¿verdad? Entonces, así no se tenían que bañar a veces 7 veces
en un capítulo. Y bueno, el ser humano encuentra maneras de acomodarse, ¿verdad? A los distintos tipos de trabajo. Y hoy en día, obviamente ya no hay ese respeto, esa reverencia. Eh, por lo menos yo cuando traduzco la Biblia, llego el nombre de Dios y no me voy a bañar. No es una práctica que yo tengo, pero le sigo guardando el respeto que merece, en cierta forma. Pero en ese tiempo era, yo creo que un extremo de reverencia que ya no existe hoy. Bueno, una persona más que nos diga su experiencia con el nombre de Dios. Sí, profe. em, Quería nomás, en realidad, hacer un comentario y también una pregunta, ¿verdad? En una de las guías de la lectura que figura de Amós, capítulo 6, em, creo que para Dios es algo, y para Dios y para la Biblia misma es demasiado importante el nombre o los nombres de Dios, porque le prohíben esa parte al hombre que se jure, por ejemplo, el nombre de Dios. No sé qué tan grande sea la magnitud de la explicación de eso, ¿verdad? Pero es algo muy que le hace mucho hincapié a eso, esa lectura. Muy bien notado, Tobías. Justamente quería que vean eso en ese capítulo de Amós. Gracias a todos los que leyeron los textos porque va a ayudar a complementar lo que vamos a ver hoy. En, en ese capítulo de Amós vemos a una persona que le prohíbe al otro que no diga el nombre de Dios, que no jure por Jehová. Y vemos un cierto panorama de terror porque vino un juicio, parece, sobre Israel, y bueno, estaba pasando todo eso. Pero hoy lo vamos a mencionar, Tobías. Hoy vamos a mencionar un poco el contexto de ese capítulo y por qué estaban ahí aterrados con eso. Muchas gracias por sus comentarios. Eh, yo creo que el nombre de Dios es un debate que lleva eh, siglos, ¿sí? Siglos, que tenemos que darle también respeto a la historia, en decir de que hoy nosotros con media hora, con una hora que vamos a abordar el tema, no vamos a descubrir el secreto de toda la historia, ¿verdad? Pero por lo menos quiero darles un panorama de cuáles son los hallazgos más importantes sobre esto y qué tan relevante es para nosotros realmente. Porque seamos honestos, nosotros no tenemos la misma reverencia hacia el nombre de Dios como tienen los judíos, por ejemplo, ¿sí? Ellos se toman demasiado en serio el tema de pronunciar o no el nombre de Dios, ¿sí? Al punto de que hoy en día el nombre de Dios no se pronuncia, directamente no se pronuncia en las comunidades judías, ¿sí? Eh, la lección de hoy, ¿sí? Levanta la siguiente pregunta. ¿Puedo tener una relación con el creador del universo? ¿Sí? Hoy probé la inteligencia artificial nuevamente y le dije que me cree una imagen que muestre eh, la relación del hombre con Dios a través de su nombre, ¿verdad? Y me generó esta imagen, ¿sí? Y me gustó mucho. Ve un hombre caminando hacia lo que es acá posiblemente una figura de Dios, ¿verdad? Y están las cuatro letras ahí, las cuatro letras hebreas. Estas son las cuatro letras hebreas con las que la Biblia en el Antiguo Testamento se refiere a ese nombre de Dios, ¿sí? Estas cuatro letras, Yod, He, Vav, He, así se pronuncian las letras en hebreo, ¿sí? Han derivado a todos estos nombres, ¿sí? Jehová, Yahvé o Yahvé con W,
Adonai, ¿sí? El Señor, Hashem, ¿sí? Habrán escuchado también Yah, ¿sí? En algunos salmos no pone todo el nombre de Dios, el salmista solamente pone dos letras, las primeras dos, y se pronuncia Yah, ¿sí? Entonces, distintos nombres, distintas referencias, pero la gran pregunta es, ¿cuál es el correcto? ¿Qué es lo que se ha dicho hasta ahora del nombre? ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer nosotros con eso? La pregunta que a mí me llevó a investigar esto, ¿sí? Así personalmente, es cómo nosotros podemos relacionarnos con alguien que no conocemos su nombre, ¿sí? Esta pregunta a mí me llevó a pensar y repensar este tema del nombre de Dios. Estuve leyendo varios libros acerca de este tema. Hay algunos eruditos que tratan el tema. Nehemiah Gordon es uno de ellos que profundamente estudia el concepto. Pero hay un libro que les quiero compartir acá. A ver, acá está. ¿Sí? En la nota al pie van a encontrar una obra que recomiendo que está disponible en Kindle, ¿sí? Y se llama Pronouncing and Translating the Divine Name. Es un libro que está en inglés, ¿sí? Y yo sé que no todos hablan inglés, pero para los que hablan o pueden usar el Google Traductor, es lo mejor de lo mejor que he encontrado sobre este tema. Es un libro que escribe un colega mío de Estados Unidos, también que trabaja en la traducción de la Biblia, y él abordó el tema de una manera histórica, porque parte desde la misma Biblia para ver cómo evolucionó el nombre de Dios y da una conclusión magnífica de qué es lo que hoy tenemos que hacer con esto. Ahora, ¿qué es lo que popularmente se dice del nombre de Dios? Se dice que, por ejemplo, si ustedes preguntan en las iglesias hoy, ¿por qué la gente no pronuncia el nombre de Dios? Lo que comúnmente se dice es por respeto, porque el nombre es sagrado, ¿sí? Porque el nombre es tan sagrado que ni siquiera tiene que estar en nuestros labios, ¿sí? Entonces, los judíos, por ejemplo, no usan las cuatro letras para referirse a Dios, usan dos formas comúnmente. Hashem, ¿sí? Así como está acá. Hashem. Hashem significa el nombre, ¿sí? Por ejemplo, una bendición en hebreo es Baruch Hashem. Bendito sea el nombre, ¿sí? Literalmente, el nombre. Otra forma es Adonai. Baruch atah Adonai. Bendito seas tú, mi Señor. Mi Señor es Adonai. Entonces, normalmente los israelitas ya no pronuncian el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque se ha marcado una fuerte tendencia a no decir este nombre. ¿Cuándo se presenta Dios en la Biblia con este nombre? A ver quién nos dice cuándo es la primera vez que Dios se presenta en la Biblia con este nombre. A ver, ¿alguien se acuerda? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. Hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Él aparece, o sea, a Moisés se le presentó diciendo, como yo soy el que soy, eso le dirás. Cuando Moisés empieza a convencerlo, le empieza a escribir el plan y le habla de los 430 años de esclavitud en Israel, etcétera, etcétera. ¿Y pero qué le voy a decir a Faraón? ¿Y quién me envía? Y tú le dirás que te enviará, yo soy el que soy, ¿no? Ahí es cuando se presenta el Señor con ese término, ¿no? Y Muy bueno, bien, muy bien. en la época de Jesucristo tenían problemas porque él decía, yo soy la puerta, yo soy
el camino, yo soy la verdad y la vida. Entonces, ahí empezaron a generar muchos conflictos con respecto a ese tema, ¿no? Por los sagrados que ellos eh, tenían, como vos explicás, ¿no? El nombre sagrado de Dios, ¿no? Así mismo. Esa primera presentación, como una carta de presentación, se da por primera vez en Éxodo 3:15, ¿sí? Claro. Técnicamente en 3:14 ya empieza. Ahí comienza diciendo Dios, yo soy el que soy. Eh, Ejie, Asher Ejie en hebreo. Y vemos que Dios se presenta de una forma rara. Primero porque no es un nombre convencional, ¿verdad? No es un nombre convencional. De hecho, los nombres en la Biblia, ¿sí? Normalmente derivaban de acciones, ¿sí? Por ejemplo, Yosef, mi nombre es el que recoge o el que junta. Eh, Moshe, el sacado de las aguas. Cada nombre estaba asociado con alguna raíz, ¿sí? Por ejemplo, Noomi, la suegra de Ruth, eh, su nombre es la que es placentera o mi placentera, ¿sí? Eh, el nombre de, a ver, otro, Abimelech, ¿sí? Ajá. Abimelech, el esposo de Noemí, mi padre es rey, mi padre es rey, ¿sí? Así los nombres tenían significado. Ahora Elías, se presenta, Dios se presenta como yo soy el que soy, un verbo conjugado. Eso sí era raro, porque los otros nombres que yo mencioné normalmente eran nombres que eran en la forma sustantivada, pero Dios se presenta como un verbo, yo soy el que soy. Y en Éxodo 3:15 le dice a Moisés cómo se va a presentar ante los hijos de Israel. Le dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Eso dice la Reina Valera, ¿sí? Cosas a destacar, Jehová, escribe el nombre Jehová acá, dice quién es, el Dios de quién es, y dice esto que mencionó Tobías, mi nombre es para siempre, no va a cambiar ese nombre, y se me recordará con este nombre por todos los siglos, ¿sí? Miren un poco si comparamos las versiones, cómo, cómo cambian en esta parte del nombre, ¿sí? La nueva traducción viviente dice Yahvé. Yahvé, el Dios de sus antepasados, me ha enviado. La palabra de Dios para todos dice Yahvé también, pero escrito de otra forma, ¿sí? El Dios de sus antepasados me mandó a ustedes. La NBI dice el Señor, el Señor. La NBI directamente, nueva versión internacional, no utiliza el nombre. Pone el Señor. ¿Y a qué hace referencia el Señor? A la forma judía en la que hoy se sigue refiriendo a Dios, el Señor, mi Señor Adonai. Entonces, versiones como Nueva Versión Internacional, también Biblia de las Américas, incluso Nueva Traducción Viviente, Palabra de Dios para Todos, tienen una política de no poner el nombre de Dios, no poner el nombre de Dios por respeto, no solo a los judíos, sino también al nombre, ¿sí? Por lo sagrado que es. Si ustedes siguen leyendo NTV, probablemente no van a encontrar muchos lugares donde usan llave, solamente acá porque es una introducción. Pero después en todas las otras partes donde aparece el nombre de Jehová, ellos ponen el Señor. Lo mismo pasa probablemente con palabra de Dios para todos. Y después está traducción al lenguaje actual.
Diles que yo soy el Dios eterno y que me llamo yo soy, ¿sí? Me encanta la sencillez de traducción al lenguaje actual, ¿sí? Me llamo yo soy. Esa es una típica presentación latinoamericana, ¿verdad? Mi nombre es, yo me llamo fulano. Dios le dice a Moisés, yo me llamo yo soy, ¿sí? Eso es literalmente lo que Moisés entendió de esa frase, ¿sí? Entonces vemos que hay versiones que colocan el nombre, Jehová, Yahvé, ¿sí? Versiones que no colocan el nombre y colocan el reemplazo del nombre, que es el Señor, ¿sí? Y versiones que colocan el significado. ¿Cuál sería la diferencia entre colocar el nombre y colocar el Señor? ¿Cuál sería la diferencia? El Señor sigue siendo un nombre. A ver. Un título. Es un título. Muy bien, Janina. Es un título. ¿Sí? Yahvé, sí. Yahvé está como nombre. El Señor es un título. Y acá está lo primero que yo quiero notar de lo que ustedes estuvieron mencionando también. No, técnicamente no está bien decir que la Biblia tiene muchos nombres para Dios. Técnicamente no. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos los títulos son nombres. Por ejemplo, Elohim, Elohim no es un nombre. Elohim es un título. Elohim significa Dios, ¿sí? Es como decir, por ejemplo, el Dios Baal, ¿sí? Dios es el título, Baal es el nombre. Lo mismo pasa con Jehová. Dios es el título, Jehová es el nombre, ¿sí? Em, Otra forma en la que decimos a veces que es el nombre de Dios, Jehová Jireh, ¿sí? Jehová Jireh. Ese no es un nombre tampoco. Jehová es el nombre, pero Jireh, Jireh es una característica, es un Dios proveedor, ¿sí? Podríamos también decir que es un título. Entonces yo no diría que la Biblia tiene muchos nombres para Dios, diría que la Biblia tiene muchos títulos y muchas características para este Dios que se llama Jehová, para este Dios que se llama Yahvé, ¿sí? Pero no nos salgamos en cuanto al nombre de esa línea. Está bien, todos los títulos podemos referirnos a Dios con esos títulos porque la Biblia lo usa, pero los títulos mayormente son para resaltar una característica de Dios, ¿sí? Cuando decimos Elohim, cuando decimos Jehová Dios, por ejemplo, en este versículo se usa ambos. Jehová el Dios, ¿sí? Acá se usa los dos, el nombre y el título. Cuando decimos que es Dios, estamos resaltando la supremacía de este ser. Es sobre todo, es Dios, ¿sí? Cuando decimos títulos como Jehová Jireh, Jehová Tsebaot, Jehová de los ejércitos, estamos resaltando características o cosas que Él hace. Jehová Jireh, Dios provee, Él provee para su pueblo, ¿sí? Tiene esa característica. Esto es lo que hace. Jehová Tsebaot o Yahvé Tsebaot, Jehová de los ejércitos. Significa que Él es el supremo por sobre todas las guerras, por sobre todos los ejércitos que puedan existir. ¿Me explico? Em, si quiero poner eso en una forma sencilla, voy a usar un nombre, por ejemplo, a ver un nombre, Joseph, José, mi nombre, ¿verdad? José es mi nombre. Pero yo soy paraguayo, ¿sí? Yo soy paraguayo, yo soy profesor, ¿sí? Algunos me llaman de profesor, algunos me llaman por mi título universitario, magíster. Em, mi esposa, mi esposa no me llama magíster, profesor, paraguayo, ella me dice amor, ¿sí? Pero amor no es mi nombre, amor es la característica que yo le doy a ella, ¿sí? ¿Me explico? Lo mismo hacemos con Dios en el Antiguo Testamento. Nombramos sus características para resaltar
lo que nosotros sentimos de parte de Él. Entonces, esta es la primera connotación importante que quiero hacer de por qué tenemos que estudiar los nombres y títulos de Dios, porque son formas en las que nosotros nos relacionamos con Él. Cuando yo digo Jehová Jireh, Dios provee o Dios proveerá, estoy resaltando la característica de que Él va a suplir todas mis necesidades. ¿Cómo yo lo veo en mi vida? ¿Sí? Qué lindo alabar a Dios cuando sentimos que Él realmente está supliendo todas nuestras necesidades y le decimos ese nombre, ese título, reconociendo lo que Él está haciendo. Entonces, la primera diferencia importante, nombre, título, ¿sí? Nombre, en la Biblia solamente tenemos uno, que es Jehová, Yahvé, y tenemos una forma abreviada del nombre que es Yah, ¿sí? Esas son las tres formas del nombre que aparecen en la Biblia. Ahora, Jehová y Yahvé es solamente una diferencia de pronunciación. En la Biblia no hay dos formas distintas. Es solamente 4 letras hebreas que con el tiempo se fueron diferenciando en la pronunciación, ¿sí? Hoy en día hay 2 escuelas. La escuela de los teólogos como Nehemías Gordon, si quieren buscar sus videos en YouTube, creo que tiene algunos videos en español o por lo menos subtitulado. Él es de la escuela que el nombre de Dios es Jehová, ¿sí? Nehemías Gordon. Pero la gran mayoría de los teólogos del mundo cristiano, mundo judío, probablemente se inclinan por esta pronunciación, Yahvé. Pero en la Biblia hebrea es una sola palabra, ¿sí? En la Biblia hebrea no hay diferencia. Entonces, en la segunda hora yo les voy a mostrar una línea del tiempo de cómo evolucionó el nombre. Pero ahora lo que quiero ver primeramente es cómo es que nosotros entendemos esta parte que dice, este es mi nombre para siempre y con él se me recordará por todos los siglos. Lo primero que yo hice cuando empecé a estudiar el nombre de Dios es mirar cómo la Biblia se refiere al nombre de Dios. Y las primeras cosas que resaltaban en mi estudio era, por ejemplo, cuando David alababa, decía, tu nombre es sobre todo nombre, ¿sí? Tu nombre será engrandecido. Después, otra frase que encontraba muy a menudo era esto, tu nombre se recordará para siempre, ¿sí? Tu fama, tu memoria, ¿sí? Acá tengo algunos versículos que hacen una referencia similar a esto. Por ejemplo, Oseas 12:5. Oseas 12:5, esta es mi traducción de Oseas, porque en las versiones son tan distintas que no es claro el mensaje del hebreo. Entonces hice la traducción. Yahvé es Dios de los ejércitos. Yahvé es su nombre para recordar. Así dice en hebreo. Yahvé es Dios de los ejércitos. Yahvé es su nombre para recordar. Acá, por ejemplo, ¿cuál es nombre? ¿Cuál es nombre acá? Yahvé, Yahvé. ¿Cuál es título? Este es un título. Dios de los ejércitos. ¿Sí? Elohé Sebaot en hebreo. Entonces, les voy a mostrar para que me crean, ¿verdad? Para que me crean en las distintas versiones cómo varía. ¿Y por qué varía tanto? No varía porque hay problemas no varía porque hay problemas con los manuscritos, varía porque las versiones no se deciden a cómo van a traducir el nombre de Dios, ¿sí? Entonces, a ver, tengo acá. Miren acá. ¿Están viendo la lista de versículos? Sí. Perfecto. Miren acá. NTV, ¿sí? NTV, ¿cómo tradujo hace rato NTV en la presentación de Dios? Miren acá. Yahvé.
¿sí? NTV, la misma Biblia. Ahora miren cómo dice acá, NTV. El Señor Dios de los ejércitos celestiales, el Señor es su nombre. El Señor es su nombre. ¿Por qué no usaron Yahvé otra vez acá? ¿Verdad? Acá hay una inconsistencia para mí en esta traducción. La NBI, nueva versión internacional, ¿cómo habían usado? El Señor, ¿sí? Y acá habló con el Señor Dios de los ejércitos, cuyo nombre es el Señor. Acá NBI mantiene su consistencia de no poner el nombre de Dios. Pero ¿les hace sentido leer este versículo diciendo, Él se llama el Señor? No hace ningún sentido en términos de discurso. Yo esperaría el nombre actual, no un título, ¿verdad? Miren lo que hace la PDT. La PDT sí se acordó de poner el nombre de Dios acá. Dice, el Señor Dios Todopoderoso, quien le habló, su nombre es Yahvé, ¿sí? Y así, ¿sí? Incluso TLA ya no pone yo soy, no pone su nombre, es yo soy. Directamente omite esa parte TLA. Entonces, a ver, voy a comprobar nomás esto por si acaso. Ah, sí, no pone el nombre de Dios, TLA. Directamente pone es Dios Todopoderoso, ¿sí? Hace rato puso por lo menos yo soy. Y las versiones de Reina Valera dicen Jehová es su nombre o Jehová es su memorial, ¿sí? Jehová es su memorial. Entonces yo estaba mirando en el hebreo este versículo y la traducción que saqué es esta. Jehová es su nombre para recordar, porque tiene la palabra en hebreo Yahvé, nombre y recordar o recordatorio. Y eso es lo que, como las versiones no se deciden cómo van a traducir el nombre, no aparece. Pero esto es muy similar, Oseas 12:5 estoy. Esto es muy similar a lo que Moisés ya dijo. ¿Sí? A lo que Moisés ya dijo acá en Éxodo 3:15. Menciona el nombre de Dios y menciona que es para recordarlo. Salmos 135:13. Puse un salmo nomás, pero si ustedes leen casi todos los salmos, algo del nombre de Dios dice. ¿Sí? Algo del nombre de Dios. Salmo 135:13. Oh Yahvé, tu nombre es eterno, tu nombre para recordar por todas las generaciones. Nuevamente enfatizando que el nombre de Dios desde un principio era para ser recordado. Isaías 26:8. Sí, en ti esperaremos, Yahvé, y en la senda de tus juicios. Tu nombre para recordar son el deseo de nuestra vida. Nuevamente, el nombre es para recordarlo, ¿sí? Y Yahvé, esta es la NBI, pero modifiqué un poco para que tenga Yahvé y modifiqué esta parte, nombre para recordar, para mostrar mejor lo que dice el hebreo. Lo que vemos en este versículo es básicamente esta palabra, ¿sí? A ver si logran ver esta palabra acá. Bien chiquitito está, pero después en el material lo van a ver más grande. Esto en hebreo es zeher. Zeher significa memoria, recordatorio, y viene de esta raíz, la raíz Sahara. ¿Qué significa Sahara? Recordar, conmemorar, incluso a veces significa mencionar. Para recordar algo a veces tenemos que mencionarlo, ¿sí? Y bueno, si sumamos estos versículos que dicen que hay que recordar el nombre de Dios a todos los versículos que engrandecen el nombre de Dios, yo creo que tenemos una clara inclinación de la Biblia a que tenemos que recordar literalmente el nombre de Dios, no los títulos, no tener miedo de pronunciar el nombre de Dios, sino recordar literalmente ese nombre con el cual Él se presentó, porque es lo que todos los textos dicen, que la fama de Dios se tiene que recordar, que su nombre tiene que ser por los siglos de los siglos. ¿Cómo es que esto cambió en el tiempo? Incluso vamos a ir más allá todavía.
Más allá de recordar el nombre de Dios. Hay versículos en el Pentateuco y en otras partes que llaman a jurar por el nombre de Dios. Atiendan. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Ojo. Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Y para mostrarle que no es solamente el Pentateuco, también en los profetas, Jeremías, por ejemplo, dice, y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre diciendo, vive Jehová. Acá incluso está la fórmula. Cuando los hebreos, cuando los israelitas iban a jurar, siempre decía, vive fulano que te va a pasar tal cosa. Es como decir, te juro por fulano que te va a pasar esto. Ellos decían la expresión, vive Jehová que va a ocurrir esto. Vive, qué sé yo, Baal que va a ocurrir esto, ¿sí? Justamente Jeremías estaba diciendo que antes ellos juraban por Baal y ahora tienen que volver a jurar por Jehová. Primera de Reyes 17, Elías. Elías Elías. está diciendo esto, tan cierto como que vive Jehová, Dios de Israel, ¿sí? Acá está la fórmula de juramento. Tan cierto como que vive Jehová, te juro que no habrá rocío ni lluvia los próximos años. Nuevamente, juran por el nombre de Dios. Juran por el nombre de Dios. Espero que a más de uno ya se le haya parado ahora la mirada así como un signo de admiración. ¿Qué está pasando acá, verdad? Porque cuando yo empecé a leer estos versículos dije, me enseñaron todo mal. Me enseñaron que no podía jurar por el nombre de Dios. Incluso recuerdo que me retaba mi profesora de escuela dominical cuando jurábamos, porque no podemos jurar. Obviamente esa enseñanza viene ya del Nuevo Testamento. Y después leo estos textos donde están jurando por el nombre de Dios. No solamente están jurando, sino que están mencionando el nombre de Dios. O sea, ¿qué está pasando acá? Y quiero llevarles más profundo todavía, ¿sí? En textos narrativos tenemos, por ejemplo, que Vos le hace a Ruth un juramento por el nombre de Dios, Ruth 3:13. El pueblo le jura a Saúl que Jonatán va a salir ileso de una batalla, en 1 Samuel 14. Saúl le jura a David algo, todos por el nombre de Jehová, ¿sí? Y más profundo todavía, parece que el nombre de Jehová incluso se utilizaba en saludos diarios. Vamos a leer Ruth 2:4. Ruth 2:4, si podemos leer. ¿Algún voluntario? Ruth 2:4. A ver, ¿algún voluntario? No funciona ese algún voluntario. Ese dedocráticamente tiene que ser. 2:4. Sí. Sí, ya lo tengo. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos le respondieron, Jehová te bendiga. Ujú. Jehová sea con vosotros, le dijo, lo dijo vos. Y ellos le respondieron que Jehová te bendiga. O sea, era el saludo. Es como venir hoy a un lugar y decir, hola, ¿cómo están? Ese era su saludo. Y estaban usando el nombre de Dios. No solamente vos, sus servidores, los que trabajaban en el campo. ¿Sí? Entonces, yo creo que acá estas son evidencias de que los personajes del Antiguo Testamento nunca se abstuvieron de mencionar el nombre de Dios.
Y me gustó esta frase de justamente Nehemiah Gordon, que escribe, si estuviera prohibido usar el nombre, esperaríamos que los hombres justos del antiguo de Israel, cuyas obras están registradas en el Tanaj, se abstuvieran de usar este nombre. Sin embargo, encontramos el nombre utilizado repetidamente por los antiguos israelitas en lo que incluso podríamos describir como contextos casuales, ¿sí? Contextos casuales. Veíamos que el pueblo de Israel usaba cotidianamente el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Y no solamente que lo usaba, era importante en la relación con Dios. ¿Por qué? Porque marcaba el principio de conocerle a Dios. Marcaba el principio de saber de que a este Dios le servimos, como estos textos de Deuteronomio. A Jehová tu Dios temerás, ¿sí? Por su nombre jurarás. No es que la Biblia dice, eh, podés usar el nombre de Dios para empezar a jurar por cualquier cosa, como hoy usamos cualquier juramento. No, cuando dice por su nombre jurarás, es que vas a dedicar tu vida realmente a Dios, a este nombre que te fue presentado. El nombre de Dios marcaba realmente el inicio de la relación con el pueblo, y esto se confirma más todavía en los 10 mandamientos. Alguien puede abrir su Biblia en Éxodo 20. Éxodo 20, esto de los 10 mandamientos que les voy a decir ahora es algo que vamos a profundizar en una de las lecciones que estoy preparando, pero les quiero mostrar cómo ya en los 10 mandamientos comienza el nombre a marcar la tendencia. Éxodo 20, versículo 2, si nos pueden leer. Yo Yo soy leo, el... Sí, sí, adelante, adelante. yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Muy bien. ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos? Yo soy Jehová tu Dios. El nombre está ahí, la presentación está ahí, pero no solamente la presentación. Cuando estuve en Israel hace unos 6 años, una de las cosas más impactantes que yo me llevé de enseñanza de Israel es que para ellos el primer mandamiento no es no tengas dioses falsos, como nosotros en nuestra cultura evangélica tenemos. Para ellos el primer mandamiento es yo soy Jehová tu Dios. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Eso no es un mandamiento, es una declaración, ¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios. Pero ellos me explicaron, bueno, es que de esa declaración dependen todos los otros mandamientos. Es como decir, si Jehová es tu Dios, no vas a tener otros dioses, no vas a robar, no vas a dar falso testimonio. ¿Me explico? Ellos ponen eso por sobre todas las cosas. Y justamente cuando profundicemos la lección de los 10 mandamientos, voy a explicar a detalle todo lo que implica que este sea el primer mandamiento. Pero Profe, ahora lo traigo a colación para mostrarles a ustedes la importancia del nombre, tanto que se volvió un mandamiento para el pueblo de Israel. Sí, Y Elías, profe, Elías usaba en una parte decía, sí, Jehová es vuestro Dios y en pos de él. ¿Te acuerdas cuando dijo esa parte? Y usó sí, el nombre de Dios. exacto, exacto. Todos lo usaban. Rubén, sí, a mí me impacta cuando dice el Señor Jesucristo, ¿no? Y en esto se cumple la ley en dos mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él mismo o sea, eso es lo que uno no vino aprendiendo, ¿no? Por palabras mismísimas del Señor Jesucristo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, que seguramente tiene que ver con esta declaración, yo soy Jehová tu Dios, ¿no? Este es mi primer mandamiento, ¿no? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se cumple toda la ley. Jesucristo fue re claro con eso. sí, 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 sí. Y justamente vamos a comparar los 10 mandamientos con eso que Jesús dijo cuando toquemos esa lección.
Sí. Entonces, conclusión de esta primera hora. ¿Qué nos dice la Biblia del nombre de Dios hasta acá? Nos dice que Dios se presentó como lo hace cualquier persona hoy en día. Se presentó básicamente así. Moisés, yo me llamo así, ¿sí? Yo soy el que soy, ¿sí? Y cuando te vayas a hablarle al pueblo de Israel, le vas a decir, yo soy, o Él es, o Jehová, o Yahvé, es mi nombre. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y este es mi nombre para siempre y tiene que ser recordado. ¿Qué más nos dice la Biblia? Ese nombre tiene que ser recordado, tiene que ser mencionado. ¿Qué más nos dice la Biblia? Se tenía que jurar por ese nombre. No solamente juramentos de que haremos cierta cosa, pero principalmente que vamos a temer y vamos a servirle a este Jehová. ¿Y qué más vemos? Que incluso se podía usar para saludos cotidianos y para dar una bendición eh, del día a día a una persona. Lo más cercano que tenemos hoy es esa práctica católica que, por lo menos acá en Paraguay, está muy vigente todavía. Cuando los niños llegan a la abuelita, le piden la bendición, ¿verdad? Y la abuelita le da una bendición. Bueno, una práctica similar tenían los judíos y ellos decían que Jehová te bendiga, ¿sí? Usaban el nombre de Dios. Entonces, obviamente les voy a hablar de dos casos en la Biblia de donde se desprende todo lo negativo sobre el nombre de Dios en el sentido de el miedo y el temor de pronunciar el nombre de Dios, pero tampoco van a refutar esta tendencia que tiene el Antiguo Testamento de siempre pronunciar el nombre de Dios, siempre ponerlo por sobre todas las cosas. Entonces, vamos a hacer una pausita de 10 minutos y a la vuelta vamos a ver esos dos versículos y les voy a mostrar cómo evolucionó el nombre de Dios desde el Antiguo Testamento hasta hoy de una forma muy resumida, ¿sí? Entonces, 10 minutitos de pausa y volvemos. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta. Vamos a continuar con nuestra lección sobre los nombres de Dios. Y antes de pasar a esta parte donde vamos a analizar el caso que leímos previamente, quiero también mencionar un versículo que yo creo que se ha malinterpretado en varias formas referente a esto del nombre de Dios. Eh, si alguien puede abrir su Biblia, por favor, en Levítico capítulo 24, versículo 16. Levítico capítulo 24, versículo 16. 24:16. Profe, ¿puedo leerlo? Adelante. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Muy bien. Entonces, este es un versículo que da miedo, ¿verdad? Este es un versículo que lo lee y uno dice, uy, 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 acá ya tenemos una advertencia sobre el mal uso del nombre de Dios, ¿sí? Esa versión que la hermana leyó eh, probablemente es Reina Valera, ¿sí? El que blasfemar el nombre de Jehová será muerto, ¿sí? La congregación lo va a apedrear. El nombre no tiene que ser blasfemado, ¿sí? Pero ¿de dónde surgió la mala interpretación de este versículo? ¿Escucharon ustedes hablar de la Septuaginta? La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento. Recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y la Septuaginta fue la primera traducción de la Biblia que se hizo aproximadamente en el 200,
250 antes de Cristo, ¿sí? Se tradujo el Antiguo Testamento al griego. Y en esa traducción, ¿sí? Hubo varias decisiones que tomaron eh, los traductores que no concuerdan algunas cosas con los manuscritos en hebreo, ¿sí? Y en este versículo, por ejemplo, se tradujo de la siguiente manera, ¿sí? El versículo se tradujo en la Septuaginta: y el que nombra el nombre del Señor será muerto. ¿Hay una diferencia entre nombrar y blasfemar? Sí la hay, y es mucha la diferencia, ¿sí? Claramente, en el contexto del Antiguo Testamento no dice nombrar o mencionar más el nombre de Dios. Ahora, ¿por qué la Septuaginta sí lo dice? Porque la Septuaginta 250 antes de Cristo coloca: y el que nombra el nombre de Dios. Muy sencillo, porque en la época de la Septuaginta ya no se pronunciaba el nombre de Dios. Ya era sabido por los teólogos, ya era sabido por el mundo judeo, en ese tiempo no era todavía cristiano, pero los círculos religiosos judíos ya no pronunciaban el nombre de Dios. Entonces la Septuaginta ya no usa el nombre de Dios. Desde la Septuaginta se usó una palabra griega que creo que algunos ya escucharon o ya habrán escuchado, que es Kyrios o Curios. Eh, Algunos pronuncian Kyrios, todo es lo mismo, ¿sí? La pronunciación probablemente era Kyrios. Kyrios es Señor en griego, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, Kyrios es la forma en la que se refieren a Dios a veces y a veces a Jesús, ¿sí? Reconociendo su señorío. Entonces, ya desde el periodo de 250 antes de Jesús, ya no se mencionaba el nombre de Dios. Entonces, solamente quería mencionar este versículo porque algunos usan este versículo como argumento para decir que eh, no hay que pronunciar el nombre de Dios. No, no, no. Esa es la traducción que se hizo de la Septuaginta, de este versículo, en un periodo donde ya no se pronunciaba el nombre de Dios. Pero en el hebreo usa la palabra blasfemar, que claramente tiene la connotación de maldecir, de tomar en vano, ¿sí? Esas cosas sí, en el contexto judío del Antiguo Testamento se consideraba como muy malo. Por eso es que la consecuencia acá era incluso la muerte. Diosnel tiene una pregunta. Sí, profe. Sí, Eh, Algo también que quería comentar, también dice que, referente al tema de Quirios, ¿no? En el Nuevo Testamento, dice que era un título que se le ponían al emperador romano, el ave sí, César y demás, y se le ponía como Quirios también, como si fuera un dios sí, también, ¿no? Esto es en la época del Nuevo, digamos, del Nuevo Testamento y demás. sí, así mismo. Diosnel, Sí, pregunta. Buenas noches. buenas noches. En cuanto a blasfemar, ¿no? Ujú. Hoy día decir Dios mío, que mucha gente utiliza esa frase, ¿no? ¿Es Sí. correcto, incorrecto? Es mi pregunta. Bueno, son expresiones ya que están en los idiomas, pero en primer lugar, no, Dios mío no es mencionar el nombre de Dios. Nuevamente hacemos la diferencia de que estamos mencionando el título, ¿sí? Eh, y lo otro es que la expresión en sí no es mala. La expresión en sí no es mala. O sea, decir mi Dios justamente es una expresión de sorpresa donde eh, tenemos en cuenta a Dios en esa connotación de sorpresa y no es algo malo en sí mismo, pero puede ser malo. Puede ser que uno pueda maldecir el nombre de Dios. Ahí estamos entrando en connotaciones serias. Pero realmente la palabra Dios
se ha colado en nuestros modismos, en nuestras expresiones. Por ejemplo, cuando uno dice adiós, ¿sí? Cuando uno dice adiós, le está encomendando a Dios a alguien, ¿verdad? Está usando Dios, ¿verdad? O decimos Dios te lo pague. En algunos países de Latinoamérica esa es una expresión para gracias. Eh, en varios idiomas indígenas también la palabra gracias es algo como Dios te lo devuelva, Dios te bendiga, ¿sí? Y entonces no está mal, no está mal porque ya son expresiones cotidianas como el saludo de voz con sus trabajadores, ¿sí? Eso es lo más cercano a un adiós que tenemos en la Biblia, ¿sí? Eh, Dios te bendiga era el saludo cotidiano de aquel tiempo. Entonces yo creo que no, hay que tener cuidado, ¿sí? O sea, reconociendo quién es Dios, reconociendo su nombre, pero yo creo que tenemos que tener cuidado, pero no está mal en sí mismo si se te escapó, no te vas a ir al infierno por eso, ¿sí? A ver, tengo algunas preguntas ahí. Omar, Profe, ¿por qué en el Antiguo Testamento, en varias partes dice, por ejemplo, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, cuando una propia persona creyente está hablando, o oraremos a tu Dios, le dice, por ejemplo, Saúl a Samuel, cosas así? ¿Por qué se refieren de esa manera? decís, ¿por qué no usan el nombre de Dios? ¿O por qué no hablan de nuestro Dios o mi Dios, digamos? ¿Por qué es siempre el Bueno, Dios de otro? no siempre, ¿verdad? Algunas veces sí dicen nuestro, algunas veces dicen mi Dios, algunas veces mencionan capaz algún referente, ¿sí? Porque para los hebreos los referentes son los patriarcas, son los profetas, ¿sí? Eso le da más peso a la mención, pero no hay ninguna eh, otra motivación especial detrás de eso. Alicia, estás en silencio, Alicia. Bueno, no, creo que se equivocó. Felipe, no sé si tenés una pregunta también. Sí, profe, creo que me atrasé un poco en conectarme. Estabas mencionando un texto bíblico que se usa como excusa para decir, para hablar. ¿Qué texto fue eso, profe? Si me puedes Levítico decir. 24:16. ¿Y cuatro? Levítico 24:16. Ah, bueno, esa era mi pregunta. Gracias, profe. Ya. Profesor, no abrí Sí, mi micrófono nomás, Alicia. Alicia, Eh, sí, te ¿Qué escuchamos. era lo que significaba vive Jehová? Por ejemplo, en Jeremías 2:16 tenía que anotar, ¿es yo juro por Jehová o qué? Eso mismo Ah, significa, eso eh, mismo. Era la forma en la que los hebreos decían, te juro por Jehová, te juro por mm, tal cosa. bueno, gracias, profesor. Muy bien. Em, Así mismo. Entonces, hay una versión entonces que es la Septuaginta que traduce Levítico 24 diciendo no hay que nombrar el nombre de Dios, lo cual ahora ya les expliqué que no es correcto, ¿sí? ¿Y por qué tradujeron así? Es porque en ese tiempo ya no se pronunciaba el nombre de Dios. Entonces, realmente la historia es muy larga. Si ustedes quieren leer a profundidad y quieren ver incluso los manuscritos, cómo es que tienen ahí los nombres, las formas, pueden ustedes leer ese material que les recomendé o buscar otras fuentes también. Pero yo quiero mostrarle este pequeño resumen de esta historia. A ver, ahí se ve, dice línea de tiempo. Ok, perfecto. Entonces voy a agrandar esto. Es muy corto, ¿verdad? Infografía nomás, ¿sí? Después lo voy a poner en el material también. Todavía no lo bajé de Canva. Pero, a ver, vamos a agrandar un poco más para ver cada parte, ¿sí? Entonces, tenemos la presentación formal, ¿sí?
Dios se presenta a Moisés en Éxodo 3:15. Esto está claro. Ya recién lo vimos el caso. Moisés, como Moisés escribió el Pentateuco, espero que todos estemos de acuerdo en eso después de la clase que tuvimos sobre ese tema. Como Moisés escribió el Pentateuco, ya vemos el nombre de Dios en Génesis. Al yo decir que Dios se presenta a Moisés en Éxodo recién, estoy diciendo que fue el primer encuentro de Dios con Moisés, pero cuando Moisés escribe Génesis, él tranquilamente ya usa el nombre de Dios porque él ya lo conoce, ¿sí? Él ya lo conoce y de hecho él lo compartió con los israelitas en su tiempo. Estamos hablando del periodo 1400 a 1200 antes de Cristo. Después tenemos el tiempo del profeta Amós. El profeta Amós vivió en el siglo 8 antes de Cristo. Estamos hablando entre los años 800, 700 antes de Cristo. Y este capítulo es bastante peculiar, ¿verdad? Yo tengo acá los versículos, a ver si puedo compartir sobre esto. Amós 6:10. Pueden abrir sus Biblias también si quieren en Amós 6:10 para ver el caso. A ver. Uy, justo se me trabó acá. A ver, ¿alguien tiene Amós 6:10? Leo, profe. Dale, por favor. Dice, y cuando vengan a la casa para levantar los cadáveres y quemarlos, algún pariente le preguntará a otro que ande en la casa, ¿queda alguien más contigo? Y aquel responderá, no. Entonces le dirá, cállate, no vayamos a mencionar el nombre del Señor. Eso es muy raro, ¿verdad? Porque le dice a uno, ¿queda alguien contigo? No. Y el otro le dice, cállate. No, no sea que menciones el nombre de Dios, ¿verdad? Leer eso, ¿en qué versión es, Tony, lo que leíste? NBI. NBI. Acá ya, por fin me abrió. Se había trabado, no sé por qué tiene problemas esta página. NBI leyó, Tony, acá está. ¿Sí? Miren acá. Están viendo la lista de versículos, ¿verdad? Sí, perfecto. Y cuando vengan a la casa a levantar los cadáveres y quemarlos, algún pariente preguntará, ¿queda alguien más contigo? Y aquel responderá, no. Entonces dirá, silencio, no debemos invocar el nombre del Señor. Muy raro. Miren cómo dice PDT. Miren esta versión. Y cuando algún pariente llega a sacar el cuerpo de un ser querido, otro le preguntará, ¿queda alguien más? El otro contestará, no por... ¿Ah? Y el otro le interrumpe diciendo, calla, no menciones el nombre de nuestro Señor. ¿Sí? Ven acá un poco más claro la intención del hebreo que en las otras versiones. Porque ¿qué iba a hacer este personaje? Él le iba a decir, te juro por Jehová que no hay nadie más acá. ¿Sí? Como que él no está escondiendo a nadie o que él ya buscó, ¿sí? Él iba a decir la expresión que cotidianamente decían cuando querían hacer un juramento. Y ahí el tipo le dice, calla, no menciones el nombre de Dios, ¿sí? Incluso hay una versión que dice, a ver, creo que es NTV. Me encanta NTV en esta parte. Dice, cállate, ni siquiera menciones el nombre de Dios. Más o menos nos está transmitiendo la idea de no te atrevas a invocarle porque ya sufrimos bastante. ¿Sí? Estaban sufriendo un juicio inminente. ¿Sí? Entonces, acá, en este periodo, vemos que comienza un cierto temor probablemente de los judíos, de los israelitas, hacia mencionar el nombre de Dios. Probablemente debido a que el pueblo fue tan traumatizado por todo lo que pasó en ese tiempo, en ese periodo. Recordemos que acá empieza el ciclo de exilios, ¿sí? 722 tenemos el primer exilio de Israel a Asiria. Asiria destruye todo el reino norte, ¿sí? Y tenemos el primer exilio, son llevados como esclavos a Asiria. Después, en
589, 580 más o menos, tenemos la destrucción del reino sur, Babilonia, ¿sí? Los caldeos destruyen la parte sur que había quedado y terminan de llevar a los israelitas al exilio, ¿sí? Entonces acá entramos en un periodo donde el pueblo comienza a sufrir juicio tras juicio tras juicio. Recordemos que la época de oro del pueblo de Israel va desde que ellos entran a la tierra prometida, cerca del año 1100 o 1200 antes de Cristo, la época de Saúl, la época de David y la época de Salomón. Esa es la época dorada del pueblo de Israel. Hasta ahí estaba todo bien. Pero después de que el reino se divide con los hijos de Salomón, empieza un declive muy pronunciado que lleva a esta separación de relación entre Dios y el pueblo. Ahí es donde vemos toda la actividad de los profetas, donde la gran mayoría de los profetas pronunciaban ¿qué cosa? Juicios, juicios, juicios. Entonces, la deducción que yo hago es que probablemente en un punto de la historia los judíos estaban tan aterrados de Dios, tan aterrados de lo que Él hacía, de los juicios que mandó, que dejaron de pronunciar el nombre de Dios. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque no tenemos un punto exacto donde para de pronunciarse el nombre de Dios que en el periodo intertestamentario, ¿sí? Periodo intertestamentario, estamos hablando del 400 hasta el inicio de lo que es el tiempo de Cristo. Cristo, Jesús, nace probablemente el año 4 antes de Cristo. Sí, Jesús nace antes de Cristo. Es un detalle histórico que se puso mal la fecha del 0, pero Jesús nace en la época de Herodes el Grande y sabemos que Herodes el Grande murió entre el 6 y el 4 antes de Cristo. Entonces, en este periodo, entre el 400 y el año 4, varios manuscritos evidencian intentos por seguir colocando el nombre de Dios de una manera distintiva. Por ejemplo, algunos manuscritos colocaban así, 4 puntos, así como aparece acá. 4 puntos donde aparecía el nombre de Dios. Ahí ya vemos que empezaron a tener miedo incluso de escribir el nombre de Dios. Algunos manuscritos griegos, como la Septuaginta, empezaron a utilizar Kyrios, que es Señor, ¿sí? Y otros empezaron a utilizar algunas formas griegas para tratar de asemejarse al nombre de Dios. Les voy a mostrar algunos ejemplos. A ver si puedo abrir acá esta imagen, porque se ve muy chiquito. Se ve muy chiquito en el panorama. Vamos a ver si se logra ver acá. Ven acá, esta palabra, ¿sí? Que tiene la flechita ahí. Esa palabra es lo que está escrito acá. Iao, ¿sí? En griego se pronuncia Iao, ¿sí? Fue una de las formas que se encontró en los manuscritos griegos que pusieron el nombre de Jehová. ¿Por qué? Por la semejanza en la pronunciación. Iao, ¿sí? No sé por qué otra cosa. Otro intento fue lo que tenemos en este manuscrito. Voy a abrirlo acá. ¿Sí? Miren acá. Este es un texto griego. Y ven acá acá está el texto griego y acá, ¿sí? Aparecen como letras. ¿Ven? Casi son como rayas. Acá y acá. Son como especie de símbolos, 4 símbolos que se puso para el nombre de Dios y que parece que quiere asemejarse a la letra hebrea, ¿sí? Estas son letras griegas, pero estas son letras hebreas. Entonces, en una traducción griega pusieron literalmente las palabras, las letras hebreas para tratar de mantener el nombre de Dios. E incluso
Y no tengo una imagen ahora de un manuscrito de esto, pero voy a ver si encuentro para poner en el material. Algunas versiones griegas pusieron así, ¿sí? Estas son letras griegas, pero que parecen letras hebreas, ¿verdad? Pero esta es la pi de matemáticas 3.14 y Sí. esta es la iota. Esto literalmente se lee pipí. Así se lee. O sea, si yo estoy leyendo griego y llego a esta palabra, leo pipí, ¿verdad? Pero es la forma que ellos pusieron para asemejarse al nombre de Dios, como gráficamente trataban de igualar. Y así vemos que llegó el Nuevo Testamento, periodo del Nuevo Testamento, y el término preferido que se mantuvo es Kyrios. En el tiempo del Nuevo Testamento ya no se trató de utilizar eh, formas gráficas para el nombre de Jehová. En los manuscritos hebreos todavía se ponía las 4 letras y Kyrios pasó a ser como la traducción principal del nombre de Dios. ¿Qué significa Kyrios otra vez? Señor, ¿sí? Señor. Es el equivalente de Adonai en hebreo, porque los judíos decían Adonai, 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 entonces en griego, Kyrios. Piensen un poco la época del Nuevo Testamento, que comienza en el 4 antes de Cristo y va más o menos hasta el 95 después de Cristo. El apóstol Juan es el último que escribe. Piensen un poco los discípulos escribiendo las historias de Jesús, los evangelios. En varias partes Jesús menciona Kyrios. Jesús menciona Kyrios. Pero es interesante que Jesús no hablaba con sus discípulos en griego, ¿sí? Jesús hablaba con sus discípulos en arameo, ¿sí? Probablemente arameo, y hebreo cuando leía las escrituras. El griego era más utilizado con otras personas que no eran judías. Por ejemplo, con la mujer sirofenicia, probablemente habló el griego, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Cuando los evangelistas escriben el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma escriben? Escriben a ver, el Nuevo Griego. En Testamento, griego, en Griego. 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 Exactamente. Entonces ellos empezaron a usar Kyrios, pero nosotros no sabemos cuál es la forma que Jesús usó para referirse a Dios. Yo tengo la posición particular de que Jesús no usó el nombre, ¿sí? De una forma tan evidente, porque o si no desde un principio le iban a apedrear y le iban a hacer de todo, ¿sí? Por eso tengo esa posición. Pero sí lo hizo de forma sutil. ¿En qué sentido? Y no sé si tan sutil también, pero es lo que dijo Rubén hace rato, de que en el Evangelio de Juan tenemos 7 veces la frase yo soy. Yo soy el pan, yo soy la vida, La yo puerta. soy, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy la puerta, ¿sí? Yo soy la luz, yo El soy la, camino, la verdad. yo soy el camino, ¿sí? 7 veces. 7 veces dice Jesús. Y incluso en una parte, y que fue la parte más tensa de los yo soy, él dice, antes de Abraham yo soy, dice. Y ahí fue muy evidente la referencia que estaba haciendo Jesús, y más todavía si Jesús habló en hebreo o arameo. Nosotros lo tenemos en griego porque los evangelistas escribieron en griego, pero probablemente Jesús utilizó las mismas palabras que Dios usó cuando se presentó a Moisés. Entonces, Jesús es el que vuelve, imagínense, después de cuántos años, ¿sí? Después de cuántos años. Desde el 800 comienza un temor a pronunciar el nombre de Dios. Periodo intertestamentario, no saben qué hacer con el nombre de Dios. Después de 800 años más o menos, Jesús es el que trae otra vez a colación el significado del nombre de Dios, por lo menos con la frase yo soy, ¿sí? 7 veces registrada en el Evangelio de Juan y obviamente todas las formas en las que Jesús dio a entender su divinidad.
Después del periodo del Nuevo Testamento, claramente nosotros continuamos con Señor porque nadie se atrevía a volver a pronunciar el nombre de Dios. Es más, estoy seguro que para el periodo del Nuevo Testamento ya nadie sabía cómo se pronunciaba el nombre de Dios, ¿sí? Sabían la frase yo soy, pero no sabían cuál era la pronunciación correcta de Yahvé, Yahweh, Jehová, ¿sí? Y después de Cristo hay dos cosas importantes que mencionar. Los hermanos masoretas, hermanos le digo porque les valoro mucho a estas personas, eran estudiosos judíos que copiaron los textos del Antiguo Testamento y que nos dejaron el texto hebreo del Antiguo Testamento mejor conservado que tenemos. El mejor texto hebreo del Antiguo Testamento que tenemos es de los masoretas y es del año 1000 después de Cristo, ¿sí? Ellos se pasaban copiando, estudiando, detallando el texto del Antiguo Testamento y tuvieron que resolver qué hacían con el nombre de Dios, porque al copiar estaba ahí el nombre de Dios, estaban las 4 letras. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Los masoretas nos dieron una decisión salomónica, si se puede decir así, porque ellos Profe, registraron las 4 letras, sí, una pregunta. En ese texto que dejaron los masoretas del Antiguo Testamento en hebreo, sí, ¿estaban los deuterocanónicos que están en la Septuaginta? no, no estaban. O sea, ok. Ujú. Eso nomás, profe. Gracias. Dale. Entonces, ¿qué hicieron los masoretas? Básicamente nos dejaron las 4 letras. ¿Cuáles son las 4 letras? En hebreo es Yod, He, Vav, He. En español sería como JH, VH, algo así, ¿sí? Si pasamos al español el equivalente. JH o YH, V corta H. ¿Y qué hicieron? En vez de colocar las vocales de la pronunciación que probablemente ellos no sabían, colocaron vocales nuevas. Le colocaron las vocales de Adonai, ¿sí? Adonai, que es mi Señor. Entonces ellos dijeron, vamos a mezclar la palabra hebrea con las vocales de Adonai. Y ahí quedó en hebreo Jehová. Jehová. Por una regla que existe en hebreo, la primera vocal se vuelve una E, la O se mantiene y la A se mantiene al final, ¿sí? La I desaparece porque la I en hebreo es mi Señor. Entonces, si quitamos la I es Adoná, ¿sí? Y si le ponemos esas vocales a las 4 letras hebreas, quedó Jehová, ¿sí? Y de ahí, de los masoretas, año 1000 después de Cristo, viene el nombre que nosotros conocemos como Jehová. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que Jehová claramente no es la pronunciación original del nombre de Dios, ¿sí? No estoy diciendo esto para criticar, ¿sí? Estoy contando como historia del nombre de Dios. Yo todavía uso el nombre Jehová, enseguida voy a explicar por qué, pero yo sé que Jehová no es la pronunciación original porque los masoretas conscientemente cambiaron las vocales del nombre de Dios y pusieron las vocales de Adonai y quedó Jehová. Entonces, eh, para el tiempo que Reina Valera traduce la Biblia al español, ellos tenían esta palabra, Jehová, y es la que ellos utilizaron en su traducción y es la que se nos ha pasado de generación en generación a nosotros Que, los hispanohablantes, que ¿sí? profe, perdón, ¿no? Una cosita más. Quiere decir que Sí. entonces, que Jehová sería Yahweh en griego, en hebreo, perdón. Ahora voy con lo de Yahweh, ¿sí? Ah, bien. Primero quería aclarar lo de Jehová, ¿sí?
De ahí viene Jehová, que es el nombre que conocemos. ¿De dónde sale Yahvé? Yahvé es el mejor intento que los estudiosos del hebreo hicieron para la posible pronunciación original. ¿Y qué tuvieron en cuenta? El verbo hebreo ser. El verbo hebreo ser, si yo quiero decir yo soy, se dice ejie, ejie, yo soy. Y si yo quiero decir eh, él es, en tercera persona, hay dos posibles pronunciaciones, Yihive o Yahvé, ¿sí? Yihive o Yahvé. Según el patrón hebreo tiene que ser Yihive, pero otra posibilidad es Yahvé. ¿Por qué no sabemos a ciencia cierta? Porque no tenemos registrado ni una vez en hebreo esa frase aparte del nombre de Dios, ¿sí? No tenemos registrado. Entonces no sabemos a ciencia cierta cómo se pronunciaba. ¿Por qué no tenemos registrado? Porque claramente los israelitas no usaban ese verbo por respeto al nombre de Dios, pero también porque la Biblia se relata en pasado. Si yo digo yo soy o él es, ¿en qué tiempo está? Presente. Presente, es un presente continuo, ¿sí? Y la Biblia Profe, está relatada en pasado, un ratito. La Biblia está relatada en pasado. Entonces, cada vez que se conjugaba el verbo ser, se conjugaba en pasado. Yo fui, él fue, ¿sí? Entonces, por eso no tenemos ningún registro y por eso se nos complica identificar la pronunciación exacta del nombre, ¿sí? ¿Rubén? sí, estaba pensando, por ejemplo, yo soy, que es presente, también el presente está relacionado con la eternidad. Y el Señor Jesucristo dice, ¿no? No por nada estéis, o sea, Filipenses dice Pablo, por nada estéis afanosos, no sean conocidas vuestras peticiones. Pero Jesús decía, no te preocupes por lo que has de comer por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán, ¿no? O su propio mal. Y tiene que ver entonces también con la eternidad, este yo soy. Sí, La eternidad es yo soy, es el presente. sí, el tiempo presente en cualquier idioma no tiene comienzo, no tiene fin. Es Ujú. algo como que yo estoy haciendo y todavía no le di un comienzo o una finalidad. Entonces hace mucho sentido que el nombre de Dios sea algo que no tiene principio y fin, ¿sí? Claro, Entonces es muy, muy impactante saber eso, sí, sí. pero no sé si me pude explicar. Sinceramente, esto es lo más resumido que puedo hacer para contarles del nombre de Dios, teniendo en cuenta de que acá en la clase no tenemos muchos que han estudiado el hebreo. Si ustedes eran estudiantes de hebreo, por ejemplo, podría mostrarles las raíces, cómo se asocian al nombre y explicar con más detalle, pero me remito solamente a la pronunciación, ¿sí? Entonces, hago un resumen para que usted anote ahí lo que estuve explicando. El nombre que se dio inicialmente en el tiempo de Moisés era Yo soy, ¿sí? Y Moisés, cuando se va y le pregunta y le cuenta al pueblo, probablemente le dijo, Él es, me envía, ¿sí? Esa Mm. pronunciación es la que no sabemos la pronunciación correcta y es la que los eruditos dicen que probablemente es Yahweh o Yahvé. Yahweh o Yahvé es lo mismo, ¿sí? La letra nomás algunos pronuncian como we y algunos como ve. ¿De dónde viene Jehová? Jehová viene de los masoretas, nuestros amigos escribas que nos dejaron el Antiguo Testamento con vocales. Ellos vivieron en este periodo y en el año 1000 después de Cristo dejaron su versión del Antiguo Testamento, que es lo mejor que tenemos hoy, y ahí apareció el nombre Jehová, ¿sí? Y es lo que llegó a nuestras Biblias hoy. ¿Qué es lo que pasa en nuestra actualidad?
La mayoría de las Biblias prefieren usar el Señor como una forma de respeto, entre comillas, y mantienen esa línea, ¿verdad? Sí. Ahora, entendiendo toda esta historia, entendiendo que hubo un proceso largo en el cual el nombre dejó de ser pronunciado, pero asimismo también hubo un tiempo donde el nombre se pronunciaba y con orgullo y se pronunciaba para todas las áreas de la vida. ¿Cómo esto nos afecta a nosotros? Esta pregunta yo me hice cuando estábamos traduciendo el Antiguo Testamento, comenzamos a traducir el Antiguo Testamento con un pueblo indígena acá, los H, acá de Paraguay. Y teníamos que decidir qué hacemos con el nombre de Dios. ¿Vamos a poner el Señor, como ponen las versiones modernas, o vamos a poner un nombre eh, como hace Reina Valera, o el nombre de los teólogos que es Yahvé, ¿sí? Y ahí empezamos a preguntarnos, ¿qué tan importante sería que los H sepan el nombre de Dios? ¿Sí? Ellos empezaron a decir que si Dios se llama el Señor, probablemente es un Dios impersonal, un Dios que no busca una relación, solo busca un señorío, solo busca autoridad, ¿sí? Esa reflexión me hizo pensar mucho, ¿sí? Y yo creo que en español hasta tiene una cierta similitud con el pensamiento que podría generar, porque yo le digo Señor solamente a las personas con las que no me relaciono. Incluso es una manera respetuosa de llamar a alguien, sí, pero no una manera de manifestar una relación profunda como la que yo manifiesto con Dios. Ese fue en primer lugar mi reflexión. En segundo lugar, en todo el Antiguo Testamento no encuentro evidencia para que nosotros dejemos de pronunciar el nombre de Dios. Incluso encuentro que Jesús vuelve a traer a colación el nombre de Dios como algo importante porque lo hace para referirse a sí mismo. ¿Qué conclusión llego? Yo creo que es importante que sepamos el nombre de Dios. Es importante que lo recordemos. Es importante que lo engrandezcamos. Lastimosamente, no sabemos la pronunciación exacta. Pero, ¿qué nos ha llegado? En español nos llegó Jehová. ¿Sí? En español nos llegó Jehová. Y cuando decimos Jehová, no asociamos Jehová con ningún otro Dios pagano de esta tierra. Lo asociamos con el Dios de la Biblia. Capaz no son las vocales correctas, pero es la forma en la que yo le conocí a Dios. Y si yo quiero conocerle más y más, su nombre es importante. Recordar su nombre es algo que me va a traer a mí ese sentimiento de realmente saber que Él es mi Padre, de que Él me cuida, de que Él me reconoce como un ser. Imagínense lo que es decir esto del creador del universo, del cual nosotros somos un poroto, como dice el Salmo 8:5, que es el hombre para que lo recuerdes y el Hijo del Hombre para que lo tengas en cuenta, ¿sí? ¿Qué somos nosotros? No somos nada en este universo y aún así este Dios quiere que sepamos su nombre y quiere tener una relación con nosotros. Entonces esa reflexión hicimos con el equipo con el que estábamos traduciendo. Ahora les digo lo interesante, que el equipo H sugirió, no nosotros. Nosotros le dijimos, bueno, nuestra sugerencia es que pongan el nombre, ¿sí? Nuestra sugerencia es que pongan el nombre para poder tener esta relación personal con Dios. Nosotros pensamos que ellos iban a poner Jehová, pero había uno de ellos que ya sabía del otro nombre, Yahvé. Y nos preguntaron, ¿pero cómo es, Jehová o Yahvé? Nuevamente teníamos que hacer la explicación. ¿Cómo es? ¿Por qué es Jehová? ¿Por qué es Yahvé? Y pasa algo interesante que es que los H no conocen la Reina Valera como nosotros conocemos en español. En cambio, en México, las lenguas indígenas con las que trabajo usan la Reina Valera como referencia.
Entonces a los de México yo les puedo aconsejar tranquilamente pongan Jehová, porque ellos van a hacer coincidir con la Reina Valera. Pero los H, me llamó la atención que Jehová no les llamaba mucho la atención, incluso lo asociaba más con la secta que alguna vez lo visitó, los testigos de Jehová, que con la cristiandad. Entonces ellos dijeron, vamos a poner Yahvé, vamos a usar la forma H, las letras H para Yahvé, y ellos dejaron Yahvé. Y ahora cada vez que llega el nombre de Dios, ellos escriben así. Ahí estoy escribiendo en el chat, ¿sí? Que ellos en su pronunciación dicen Yahvé, Yahvé, ¿sí? Y a mí me encantó y en noviembre publicamos Salmos en H y la primera pregunta que vino es, ¿quién es Yahvé del pueblo? Primero fue con el equipo de traducción, después fue con el pueblo, ¿sí? Y encima los salmos dicen que hay que saber el nombre de Dios, que hay que engrandecer el nombre de Dios. Entonces yo le di la tarea a uno de los traductores, yo le dije, mira, yo puedo hacer una explicación, pero creo que voy a confundir más que aclarar. Explica vos entendés ya el concepto, explica vos. Y me encantó cómo lo explicó. Él fue tan sencillo, él dijo, Esteban se llama el traductor, él dijo en H, Yahvé es el nombre de Dios. Así como yo soy H, mi nombre no es H, mi nombre es Esteban. Dios es Dios, pero su nombre no es Dios, su nombre es Yahvé. Sencillito, ¿verdad? Dios en su cultura se dice Padre Grande, Apamachú. Entonces, para ellos pudieron entender claramente el concepto porque asociaron con su nacionalidad y que ellos aparte de su nacionalidad tienen un nombre. Después lo asociaron con su padre. Su padre, en H, Apá, no es el nombre de su papá. Su papá se llama Rubén, se llama José, ¿sí? Y ellos ahí comenzaron a entender de que este Dios también tiene un nombre. Y fue un hito importante en este pueblo porque ellos pasaron de la selva. En la selva ellos le decían el Creígatú. Creígatú significa el Espíritu Santo o el Espíritu Bueno. Así le decían a Dios. Cuando vinieron los misioneros comenzaron a llamarle Apamachú, Padre Grande, en los años 70. Y ahora comienzan a llamarle por su nombre. Entonces, la palabra de Dios fue penetrando la cultura, no de una forma impositiva, sino mostrando quién es Dios. Y ahora que están traduciendo el Antiguo Testamento, le están conociendo por su nombre. Y lo mismo aplica para nosotros, hermanos. Nosotros no sabemos cómo se pronuncia el nombre de Dios a ciencia cierta, pero es importante que lo reconozcamos por un nombre. Si para nosotros en español es Jehová, perfecto, adelante, llamémoslo por su nombre. Si ustedes crecieron y se asociaron con el nombre Yahvé, perfecto, llámenlo por ese nombre. Pero lo importante es que reconozcamos que nuestro Dios tiene un nombre, que nuestro Dios se ha presentado ante nosotros y que Él quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Así como engrandecemos el nombre de Jesús, el nombre propio de Dios también es digno de ser engrandecido. Muy bien, hermanos. Acá llegó el final de la clase. No sé, creo que no dejé mucho tiempo para preguntas, pero respondí varias preguntas durante la clase. Si alguien quiere hacer un comentario, puede hacerlo. Si alguien quiere salir, también está libre. Pero hay alguien que quedó así con una duda que dice, no puedo despedirme de esta clase si no resuelvo esta duda. Profesor, yo quiero agregar más algo. Quiero Sí, decir que Baal no se usa para mencionar a Dios, ¿verdad? Baal.
Baal. Baal es el nombre del dios de Sí, Babilonia y Baal también significa señor. Sí, De por hecho, eso. hay algunas, creo que hay una vez en Oseas, si no recuerdo mal, tengo que buscar el versículo, donde dice Baalí, dicen por Dios, por Jehová, pero en el sentido de mi Señor. Baal en hebreo es señor y también es esposo, ¿sí? Marido, Ujú, ¿sí? sí. Entonces, Marco, ¿iba a decir algo también? Sí, una consulta tengo, profe. Sí. Una consulta que siempre tuve era, no sé si alguna vez escuchaste, es sobre los nombres que se relacionan con, o sea, que usan, o sea, nombre de personas que usan parte del nombre divino, vamos a decirle, en él, como por ejemplo Josué, Sí, ¿verdad? sí, Josué, Dijo, sí. Eliyahu, Elías, ¿sí? Entonces ahí tenía una consulta justamente. Cuando entonces se decidió, ¿cómo se dice que las letras se agregaron, ¿verdad? De Jehová, para que pronuncie de esa manera. Cuando nosotros tenemos el nombre, por ejemplo, Yehoshua, ¿verdad? El nombre original. Suena parecido pues, a Jehová, más que a Yahvé. Bueno, el nombre de Josué no tiene la raíz del nombre divino. Ah, Yehoshua viene de El Salvador, viene más del nombre Yeshua que de Yahvé. Yeshua, el nombre de Jesús, también es Salvador. Pero los nombres que tenían lo divino en su nombre normalmente eran frases. Por ejemplo, Elías. Elías en hebreo es Eliyahu. Elí es el Dios. Yah es el nombre. Hu es él. ah, Básicamente dice Jehová, él es Dios. Otro ejemplo. eh, a ver, Jeremiahu, ¿sí? Jeremiahu en Jeremías. Otro ejemplo, eh, Isaías. Yeshayahu es Isaías, ¿sí? En todos los nombres que tiene el nombre de Dios, siempre la conexión que existe es solamente Yah. ya no. Ah, Entonces, no nos ayuda tampoco mucho para saber la conexión ahí, ¿verdad? entiendo. Gracias, profesor. Ujú. Muy bien. Profe, último, puede Último, ahí ser. está. Último, sí. Hay una adoración que cantamos, tu nombre yo levantaré, y siempre en los primeros días de cuando empecé a conocer a Jesús, me pareció muy interesante este nombre. Nunca encontré un verso en especial. Para mí que se asocia un poco con el Salmo 23, ¿verdad? Más o menos. Pero sí, me pareció siempre llamativo, ¿verdad? Esa forma de dirigirme a Dios. Eso nada más. Muy bien, José. Sí, qué buena referencia para terminar. En la iglesia cantamos a full sobre el nombre de Dios. Yo creo que está bien también conocer el nombre de Dios, ¿sí? Si decimos tu nombre levantaré, sepamos cuál es el nombre que estamos levantando justamente y que lo diferencia de todo lo que existe en este mundo. Muy bien, hermanos. Un último aviso. Sé que la semana pasada no envié la lección. Todavía no envié a la licenciada Berenice. Estaba en la conferencia y no tuve tiempo de hacer algunos arreglos finales que quería hacer antes de subir. Entonces el día de mañana le voy a estar enviando a ella la lección de hoy de formación espiritual y también la lección de Antiguo Testamento que está pendiente, ¿sí? Y nosotros nos vemos nuevamente el próximo martes. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Gracias, profe.